Estos miserables ni siquiera fueron capaces, se llenan la boca diciendo que el pueblo los aclama. Bueno, si el pueblo te aclama tanto porque había tantos policías y soldados el día primero para que acotaran al pueblo. Y si eres tan aclamado y tu gobierno es tan exitoso, ¿por qué no tienes la capacidad de pararte en el Congreso a rendir cuentas y reivindicar tu acción de gobierno? Es el único gobierno que se largó sin darle la cara al Congreso, y de eso nadie dice nada. Las mayorías esas ni siquiera para eso sirven. A ver, corríjanme, a ver, Federico. Va a ser la presidenta o una presidenta con amplísimos poderes. ¿Amplísimos? Tiene inéditos. Casi ilimitados. Inéditos. Tiene mayoría, su partido tiene mayoría en el Congreso. Tiene todos los gobernadores. Tiene el partido mayoritario con una estructura electoral impresionante. Generosidad. Apertura. Altura de miras. Es necesario construir con la oposición, pero entiendo que ustedes vieron otras señales ahí en el Congreso. No solo el día de la toma de protesta, sino todo el plazo que lleva en septiembre. Déjame ponértelo, dos tragedias de mensaje de esta mayoría artificial. Nunca habías visto tú en la historia de México que un gobierno que se iba no rindiera cuentas. O sea, tienen tal soberbia democrática, se nos ha pasado de noche. Pero ¿dónde estuvo la glosa constitucional de que el gobierno saliente, el observador, fuera a darle la cara al Senado o a la Cámara de Diputados? Siempre había pasado, incluso cuando pasaba el mismo gobierno. El gobierno que se iba cuando el Congreso tenía tantita dignidad, y estamos hablando de toda la historia de este siglo y pasado, en las mayorías del PRI, el PRI decía, mis funcionarios tienen que ser suficientemente capaces de venir a reivindicar mi acción de gobierno. Estos miserables ni siquiera fueron capaces, se llenan la boca diciendo que el pueblo los aclama. Bueno, si el pueblo te aclama tanto porque había tantos policías y soldados el día primero para que acotaran al pueblo. Y si eres tan aclamado y tu gobierno es tan exitoso, ¿por qué no tienes la capacidad de pararte en el Congreso a rendir cuentas y reivindicar tu acción de gobierno? Es el único gobierno que se largó sin darle la cara al Congreso, y de eso nadie dice nada. Las mayorías esas ni siquiera para eso sirven. En el PRI, o en la época del PRI era, sí, y este gobierno y esta mayoría está orgullosa de su funcionario, y venga acá y sí, lo voy a defender al funcionario, ¿no? Pero el funcionario tenía la capacidad de reivindicar su quehacer, ¿no? Su acción pública. Aquí estos miserables no gobiernan para todos, no rinden cuentas, y esto que pasó en septiembre en las dos cámaras, a mí me parece adicionalmente una señal pavorosa de que esa mayoría, si de por sí era una mayoría que no permitía rendición de cuentas y fiscalización, ahora ni siquiera va a permitir los ejercicios constitucionales obligados como el de la glosa. Eso nunca había pasado en la historia de México. ¿Y por qué la oposición no hizo esta denuncia? No, lo hemos peleado en la Jucopo pues, toda la semana. Públicamente me refiero. Lo ha dicho Noemí, nuestra coordinadora. Hemos llevado el tema a la Jucopo cuando en la Cámara de Diputados varias veces. Siempre se dice que no. ¿Por qué? Porque lo único que importaba era sacar el plan C, ¿no? Y con el argumento de que no había comisión. Sí, pero eso no es cierto, ¿eh? Hay comparecencias de glosa que son ante el Pleno, y ustedes las vivieron. Y nosotros decíamos, bueno, cuando menos las 4 del Pleno, ¿no? O sea, que vengan y den la cara, pero no hubo nada. Y además, algo que me consta, porque cuando yo era secretario con Calderón, incluso los del PAN nos preguntaban muy duro, nos cuestionaban los datos y la información que llevábamos al Congreso en la glosa del informe de cada año, Es decir, había este ejercicio incluso al interior de los propios partidos políticos, PRI, PAN, PRD, etcétera. Ahora ni siquiera tienen la decencia y un cumplimiento de una obligación constitucional como es esta de venir a rendir cuentas. Ese es uno. Y retomo un poco lo que tú decías. A ver, ayer hubo un debate entre Morena e Ivonne Ortega, porque se presentaron iniciativas ya para cambiar el texto constitucional y establecer el vocablo presidenta. Yo creo que independientemente de lo que define la Real Academia y cómo se instrumente el término, ella representa algo más grande que el triunfo de Morena. Creo que ella misma no lo ha dimensionado. Tú lo has puesto muy bien, ¿no? Ella es el triunfo, la reivindicación de la lucha histórica de las mujeres, que ha sido, por decirlo menos, azarosa en este país. Y ella me queda claro que no lo termina de entender, claro, que no lo ha dimensionado, que hay más mujeres luchando por reivindicar lo que ella representa. Y que ella todavía no termina de entender. Tú has hecho algo muy importante. Efectivamente, las mujeres por milenios hemos sido víctimas del autoritarismo. Y ella tendría que dar un ejemplo de que efectivamente está en contra de cualquier estilo de gobierno y de la sumisión
Y claro, y de la sumisión ante su antecesor. Porque fíjate, les voy a ver cómo lo leen, porque no lo comentamos el martes, porque empezó la ceremonia ya que nos habíamos ido de aquí, de esta mesa. Pero ¿qué hubieras hecho tú como mujer presidenta, la primera en la historia de México? Hubieras tomado la parte final del discurso, que es la reivindicación de las mujeres en México y que se culmina con la llegada a la presidencia de la República. ¿Cómo comenzó? Con loas, vítores, aplausos y alabanzas durante más de 10 minutos. Claro. Andrés Manuel López Obrador. A un hombre. Es decir, ¿qué tal? Voy, dice, y me acompañan todas las mujeres, pero López Obrador y todos para hablar de un hombre, cuando debió de haber hablado de ella y de todas las mujeres de México. Y si quieres al final decirle, y le reconozco, señor Andrés Manuel López Obrador, su trabajo, lo que sea. Pero a ver, cabrón. Mira, 100% que tenía a doña Ifigenia ahí. Ahí la tenía. En un estado precario, en un día histórico. No le regaló un segundo de su discurso a la lucha de ella. Porque ella sí es de la lucha de la izquierda. Sí, pareciera para ellos que la lucha inició con López Obrador. Sí. ¿No? Ahí estaba Lázaro Cárdenas, ahí estaba doña Ifigenia. Ahí, bueno, al expresidente Lázaro Cárdenas sí le regaló una mención cuando dijo que solo él y López Obrador habían sido los mejores en la historia. Pero ahí estaba Ifigenia. Sí. Y la lucha de la izquierda, que es de la que ella ha venido cosechando, no le regaló un segundo. Tal pareciera que todo nació a partir del 2000 en la ciudad con López Obrador. Bueno, ¿y qué te pareció la arenga al final cuando dice viva la Cuarta Transformación y viva México? ¿Tú te imaginas a Calderón diciendo viva Acción Nacional o a Peña Nieto diciendo viva el PRI, cabrón? Pero ¿sabes lo que quiere decir eso, Javier? Pasa? Es decir, el discurso lo dirigió fundamentalmente a López Obrador. Sí. El discurso de Claudia Sheinbaum, incluso, es decir, una gran parte de los 100 puntos que presentó en el Zócalo fueron dirigidos y fueron un honor, fue una ceremonia a favor de López Obrador. Sí. Ahora, lamentablemente en ese discurso, en los dos discursos, los 64 millones de mexicanos que no votaron a favor de Morena quedaron totalmente fuera del mensaje a la nación. Entonces, por eso insistimos, ojalá que ella se atreva a corregir esto y que por una vez se decida abrir los brazos y poder incluir a todas las fuerzas políticas. Ahora, yo le quiero preguntar a Federico, ¿qué viste ahí en la ceremonia? Porque evidentemente a Morena pues ya se demostró que no se le da la institucionalidad, que no se le da el estilo republicano, porque cuando menos en los televisores, Federico, veíamos una especie de feria, una especie de mercado, una verbena, una especie de pachanga. Aquello fue un mitin político más que una ceremonia republicana, donde asfixiaban a López Obrador, asfixiaban a